Definió Montesquieu y nos regresamos un poquito a Sócrates, no es algo novedoso y creo que es un antídoto a lo que se conoce como corrupción. El hecho de que sea o se fomente la independencia judicial es de impacto nacional y de trascendencia internacional. Por ahí en algún momento comentábamos de que si no podría entenderse como tautológico el hablar de impacto. Habíamos hablado sobre el impacto nacional y la trascendencia internacional. Como impacto nacional entendemos a la cabal armonía social, el fomentar esos lazos o vínculos de seguridad para fomentar una calidad de vida. Eso permea la cuestión nacional. ¿Y cuál es el impacto de trascendencia internacional? De que otros países van a confiar en esa nación que fomente la independencia judicial. Podemos. Entonces se trata, doctor, de la práctica puesta en conocimiento, la promoción sería desde ese país a nivel nacional de cómo se ejerce la justicia en ese país. O sea, eso ustedes están diciendo, por ejemplo, que un papel de los estados debía ser fomentar esa independencia. Por supuesto, si no logramos esa división de poderes y el poder judicial dependiera también de una política, en el sentido de que va a estar influenciado el poder ejecutivo y el poder judicial, no tendría caso hablar de una división y no tendría caso incluso tener órganos jurisdiccionales para la resolución de conflictos. Creo que el Poder Judicial es un órgano técnico que debe estar establecido por titulares que provengan de carrera judicial, no por elección popular, donde mediante el proselitismo político lleguen a ocupar cargos donde esté permeada la subsistencia del cargo para atender favores políticos. Considero que la política debe de estar ajena al Poder Judicial, independientemente de lo que debemos conocer como empatía social. Es decir, el buen juez, el buen juzgador va a ser empático para atender resoluciones, no a modo, pero sí considerando la apariencia de buen derecho, cuando se involucren intereses de menores, cuando se involucren intereses de mujeres, cuando se involucren intereses de sectores vulnerables. Es decir, vamos a resolver conforme a lo que marca la ley, la Constitución y tratados internacionales, pero fuera de la política, pero en donde permee esencialmente la legalidad, la constitucionalidad y por supuesto a los tratados internacionales en los que la nación de donde estemos hablando sea parte. Por ejemplo, República Dominicana tiene tratados internacionales, principalmente a favor de la paz social. Si hablamos, por ejemplo, sobre las políticas internas de El Salvador, la ONU tiene los ojos bien fijados en la política que está estableciendo el presidente Bukele. Yo puedo mencionar que estoy de acuerdo porque se está erradicando la violencia de los factores reales del poder. Y cuando tocamos temas sensibles, como por ejemplo, oye, no le das alimentos de buena calidad a los delincuentes, a los criminales, caray, con estas expresiones estamos tratando de salvaguardar derechos humanos de los delincuentes o de quienes han caído en manos de la impartición de justicia, pero el dolor de las víctimas, ¿dónde queda? Aquí creo que debemos hablar sobre una graduación de derechos humanos y no de un estado de excepción como punto de partida, en el sentido de que eres ser humano, pero como te autocatalogaste en la categoría de criminal o delincuente, no se te van a respetar tus derechos humanos. Creo que no. Creo que la misma política que se está implementando en El Salvador puede ser conceptuada como graduación de derechos humanos, que al final de cuentas en todo el mundo se aplica. Es decir, desde el momento en que es recluido un criminal, desde allí ya se está graduando los derechos humanos en el sentido de que va a estar recluido porque no tiene derecho
a deambular de manera libre. Esto es importante destacarlo y de ahí que me pareció la propuesta de tema para este diálogo, el establecer precisamente el impacto nacional, porque si dentro de una nación logramos políticas internas viables, pero sobre todo un poder judicial independiente, rígido y contundente con la aplicación de teorías que salvaguarden los derechos humanos, pero sobre todo que consoliden el Estado de Derecho, va a permitir que tengamos mayor turismo, que tengamos mayores inversiones, no solamente de entes poderosos nacionales, sino captar ingresos de una talla internacional. Caray, si a mí me dicen, oye Raúl, vámonos de vacaciones a Holanda, voy a decir, perfecto, vamos. Pero si me invitan de vacaciones a Venezuela, yo creo que no sería opción y yo no acudiría allí. Algún venezolano que me esté escuchando va a decir, oye Raúl, es que no has visitado Venezuela, ya que estés aquí vas a tener un punto de vista diferente, pero a lo que voy es, quienes no hemos tenido la oportunidad de conocer Venezuela, pero nos guiamos por lo que surge mediante los medios de comunicación o lo que conocemos mediante redes sociales, definitivamente vamos a tener una información o un impacto negativo, y quienes tengan el capital suficiente para invertir, a donde menos se van a parar es a Venezuela, por poner un ejemplo. Hablar tal vez de Argentina, vemos en redes sociales que Argentina tiene lugares paradisiacos, tienen una gastronomía impresionante, pero su sistema actual político es bastante cuestionable, y los que tenemos una percepción general, a donde menos queremos ir es a donde exista una inestabilidad social, pero más drástico es cuando no hay una estabilidad judicial. Yo invito a aquellos países como por ejemplo Bolivia, Estados Unidos, caray, con esta noticia reciente del atentado, nadie va a querer estar en Estados Unidos. Si eso le pasó a alguien que se está candidateando, que no me podrá pasar a mí como un individuo común y corriente. Por ahí de manera graciosa, alguien puede decir más corriente que común, pero bueno, esto lo expreso para romper el hielo, no para perderle la formalidad al diálogo, sino que es una expresión tratando de destacar lo crítico que puede ser un Estado de Derecho fallido. Doctor, una pregunta. Usted ha tocado, mire, todo lo que usted ha tocado, así brevemente, ¿sí? se podría hacer temas para durar un simposio, para durar muchos años o mucho tiempo discutiéndolo. Porque ha tocado el tema de los derechos, de violación de los derechos humanos, de los detenidos, de la división de poderes, del régimen de los latinoamericanos, que podríamos discutir, todo ese tipo de cosas. El caso del impacto al turismo, a la economía, todo ese tipo de cosas. Sí, yo le quiero hacer una pregunta sencilla, porque me gustaría encajarme dentro de México, usted que es magistrado. ¿Cómo se escogen los jueces y los miembros del Ministerio Público de México? Aquí, el Ministerio Público, el Procurador General de la República, lo nombra el presidente de la República, y el actual presidente, Luis Abinader, pretende modificar la Constitución para que el Ministerio Público sea independiente, porque aquí el Ministerio Público, por lo menos, la cabeza principal depende del Poder Ejecutivo. Y los jueces, aquí se cogen por un ministerio, por un Consejo de la Magistratura que está compuesto por los presidentes de la Cámara de Diputados, por 2 diputados de cada cámara, que hay 2 cámaras, una de senadores, una de diputados, ahí son 4, el presidente de la República, el Procurador General de la República, y no sé quién otro más. Otros recomendados, porque también el presidente puede recomendar, el Poder Ejecutivo puede recomendar. Entonces ahí se cogen los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia entonces escoge los jueces de el doctor te va a contestar cuando hacemos pausa. Doctor, sí. Nos vamos a una pausa, quédese ahí, porque vamos a unos consejos comerciales. Con todo gusto, claro.